anciana vendía su vieja casa. Los vecinos se burlaron sin saber lo que hallarían los nuevos dueños. Pedro era un buen estudiante, dedicado y trabajador. Se dedicaba a la albañilería. Ayudaba a su tío, que comúnmente tenía trabajillos en las casas para alguna remodelación, y Pedro trataba de aprender todo lo que podía para que así pueda ganarse un par de monedas y poder invitar a comer a su amada Cristina, quien, a diferencia de Pedro, era una muchacha acomodada. Vivía en el barrio Aguja Nevada, el más fino y elegante de la ciudad. Como mencioné, Pedro era muy aplicado. Es por eso que se ganó una beca para estudiar en la mejor escuela de la ciudad. Es allí donde conoció a su amada. Cristina amaba la inteligencia de aquel muchacho. Se sorprendía con la manera tan hábil que tenía para desarrollar los ejercicios y lo interesante que era su vida en el pueblo. Así pasaban los años para ellos, enamorados, sí, pero ocultando su amor debido a que los padres de aquella muchacha se oponían rotundamente a dicha unión, y todo por una simple razón. Pedro es un chico pobre que se gana la vida ensuciándose las manos y el cuerpo. Por otro lado, déjame contarte paralelamente la historia de la señora Tafernaberry, quien es una mujer solitaria. Vive en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde las personas construyeron edificaciones millonarias y de arquitectura exquisita, quienes regularmente se mofaban de la casa tan vieja que tenía aquella anciana. Comúnmente la llamaban la casa embrujada, y alguno que otro niño pensaba que aquella mujer era una bruja. Un día la señora Tafernaberry visita al médico en uno de sus chequeos que debe hacerse y recibe una noticia devastadora. Se le diagnosticó una grave enfermedad al corazón y le pidieron que se opere de inmediato. Aquella anciana, cansada de aquellos diagnósticos médicos y de operaciones en el cuerpo, decidió que ya había vivido lo suficiente como para intentar hacerlo más. Simplemente tomó la hoja de los resultados, supo que le quedaba poco tiempo de vida y se fue a su vieja casa. Se sentó en el jardín y, con un álbum de fotografías en su mano, comenzó a recordar toda su vida desde su infancia. Entonces llegó al punto de recordar a su difunto esposo, el amor de su vida y su compañero eterno. Recordó la mucha fortuna que ambos habían alcanzado debido a su mucho trabajo. Aquella casa vieja y destartalada solía ser una casa preciosa en el pasado, llena de color y un gigantesco terreno. Comúnmente se realizaban los mejores festivales de la zona. Todos llegaban a tomarse fotos y a admirar tanta belleza. La vida solía ser divertida y feliz para aquella pareja. Sin embargo, nunca pudieron tener hijos. Después de tantos tratamientos, se cansaron y simplemente decidieron ser felices ellos mismos, sin asistir al pesado médico que les decía qué hacer. Lamentablemente el tiempo pasó y, aún en el mejor momento, la vida le arrebató al señor Tafernaberry, quien por culpa de un terrible accidente pasó a mejor vida, dejando sola en el camino a su amada esposa. Después de aquel día, la señora Tafernaberry no quiso saber nada de nadie. Compraba de vez en cuando todo lo necesario para subsistir por meses y no salía de su casa. Nunca más arregló la fachada. El tiempo se llegaba a todos sus antiguos vecinos y empezó a lidiar con jóvenes vecinos que continuamente le hacían la vida imposible. Sin ánimos para continuar, aquella bella casa pasó a ser la casa más fea y descuidada de la zona. La señora Tafernaberry pensó en cómo podía hacer con todo lo que había obtenido, pues no podría llevárselo en la tumba. Es por ello que con un pedazo de madera escribió con letras grandes: "Se vende", pues su plan era recaudar todo lo que su esposo y ella habían conseguido para después entregárselo a las personas más necesitadas. Los vecinos de aquella dulce ancianita no tardaron en mofarse de aquel cartel. Algunos se burlaban, otros le decían loca, y algunos más pensantes llegaban y trataban de conversar con ella para concretar el precio, pero ella se negaba, ya que cuando preguntaba el motivo, todos querían adquirirlo para tumbarlo y construir un edificio para negocio, ya que la zona era la más exclusiva, a pesar de ser la casa más fea de todas. Por otro lado, paralelo a lo que sucedía con aquella anciana, Pedro y Cristina habían terminado sus cursos en la escuela y se habían graduado con honores. Sobre todo, el buen Pedro, quien terminó siendo el más capaz de la clase. Durante la reunión de finalización de curso, Pedro y Cristina ya no ocultaban su amor, más bien estaban muy acaramelados y disfrutando el momento. Lo terrible fue cuando las fotografías fueron publicadas y los padres de Cristina las vieron. Se horrorizaron tanto que crearon un plan. Invitaron a Pedro a su casa a cenar. Entonces, delante de todos, lo humillaron diciendo: "¿Este es el hombre que quieres para tu vida? Es un muerto de hambre y jamás
podrá darte nada. Siempre será un triste y pobre albañil. Te advierto, muchacho, que si sigues con mi hija, la pagarás muy caro». Pedro, horrorizado, salió corriendo de aquella casa y mientras escapaba, fue golpeado por algunas personas que el padre de Cristina envió. Días después, Cristina visitó a Pedro y le dijo que solo había una manera de poder ser felices. Sí, y era casándose. Pedro le dijo que no tenía nada para ofrecerle, pero Cristina dijo que saldrían adelante solos, que el dinero no importaba. Es entonces que Pedro y Cristina ese mismo día se casaron. Aún golpeado y adolorido, Pedro y Cristina se fugaron con el pensamiento de vivir en una ciudad lejana. Mientras corrían, fueron casi alcanzados por los hombres del padre de Cristina. Pedro dijo: «Cristina, Cristina, ya no puedo más. Nos van a alcanzar, pues aún estoy muy adolorido y no puedo correr». Cristina no quería saltarlo, hasta que llegaron a las afueras de la casa de la señora Tafernaberry y su gran jardín. Entonces Pedro dijo: «Hay que escondernos aquí». Cristina puso una cara de mucho terror y dijo: «No, no, no, esta casa me da miedo. De niña me dijeron que aquí vive una bruja». Pedro entonces dijo: «O es esto o nos alcanzan». Entonces se metieron en el jardín y se refugiaron. A la mañana siguiente, la señora Tafernaberry fue al jardín a apreciar sus bellas plantas. Cuando vio a los chicos tirados en el césped, se acercó a ellos y notó que Pedro estaba sangrando. Cristina se aterró cuando la anciana venía con una caja, pero cuando la abrió descubrió que era un botiquín. Curó las heridas de Pedro e invitó a los chicos a pasar a su casa. Cristina no podía creerlo. Era una casa bellísima por dentro. Tenía muchos lujos de siglos pasados. Aquella mujer le preguntó qué pasaba y Pedro le contó absolutamente todo. La señora Tafernaberry estaba asustada por el actuar de los padres de Cristina e invitó a los chicos a que la acompañaran en su propiedad. Pasaron así semanas y meses. Pedro y Cristina amaban a la dulce ancianita y la señora Tafernaberry amaba como nietos a los chicos. Pedro, que tenía conocimientos de albañilería, iba arreglando todos los desperfectos ya caducados por el tiempo de la propiedad y notó una mañana que el cartel de «Se vende» no estaba más. Le preguntó a la señora Tafernaberry muy extrañado si vendió el inmueble, pero esta les dijo algo que realmente les impactó. Les contó la historia de su vida. Les anunció que ya le quedaba poco tiempo de vida, ya que había pasado el tiempo que le dio el doctor y que pensaba que Dios le permitió vivir más para conocerlos. Es entonces que les heredó la casa y todo lo que había ahí a Pedro y a Cristina, quienes realmente los amaba como hijos. Pedro abrazó a Cristina, pues no podían creer lo sucedido. Tiempo después, la señora Tafernaberry pasó a mejor vida después de unos meses llenos de felicidad. Entonces llegó el abogado de la familia, quien comunicó a los jóvenes que la propiedad pasaba a nombre de ellos y además había una fuerte suma de dinero en el banco, que eran los ahorros de toda la vida de aquella pareja de ancianos que trabajaron mucho y construyeron una gran fortuna. Dentro de la casa había mucha orfebrería fina, vajillas de siglos pasados de oro, cuadros costosos y muchas joyas. Pedro se encargó de hacer una mejor fachada y la casa vieja y abandonada de la bruja se convirtió en el palacio que toda persona quisiera vivir. Pedro y Cristina fueron entrevistados y contaron toda la historia de su vida, volviéndose famosos, y continuaron hasta el final de su vida, con la meta de conservar aquella reliquia de hogar. El padre de Cristina intentó unirse con ellos, sin embargo Cristina no quiso escucharlo, pues ella y Pedro ahora tenían mucho más dinero que él. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que de esta manera recibas más contenido como este y te llegue cada semana. Un abrazo y hasta la próxima.